Do we have consent to record your life ¿Tiene history? su permiso para grabar su historia? Sí, Okay. And can you share with us your full name? ¿Su nombre? mi nombre es Jesús Arevalo. And how old are you today and where do you live? ¿Cuántos años tiene y dónde vive? ¿En qué ciudad vive? Tengo 83 años ¿Y dónde vive? en Kissimmee, California. Where did you grow up and what do you remember most about that place? ¿Dónde nació y qué es lo que se recuerda más de ese lugar? ¿Dónde nació? Nací en un pueblito de México, se llama Baquiachi, municipio de Caixí, Chihuahua, México. ¿Qué es lo que se recuerda más cuando vivió allí? Pues toda la niñez y juventud hasta los 23 años que viví allí. Cuatro. How long did he live there and what was his home like? Okay, so, ¿cuánto tiempo vivió allí y cómo era su hogar? Pues mi hogar era una casa de 4 recámaras y ahí pues éramos varios de la familia, 8 de familia. Tuvo mi madre y todos estábamos allí. Pues allí trabajar en el campo era también sembrar porque era un lugar donde no había más que como unas 10 o 20 casas, vecinos, casas allí, y todos trabajábamos sembrando maíz, frijol, o hortalizas, huerta de chile, cebolla, ajo, todo que sembrábamos para poder comer, sembrar maíz, frijol, para cosechar para el año que entrara, ¿verdad? Tener de qué comer porque no había otro trabajo más que trabajábamos en común, todas las familias ahí, no había dinero para hacer otras cosas. Era un lugar donde no entraban muebles, no entraban trocas, no entraban nada. Cuando no teníamos, y luego vivíamos como a 3 días de camino para ir a traer la provisión, como se nos acababa el maíz, se nos acababa el frijol, nos acababa el azúcar y todo el sustento de la casa. Hacíamos 3 días para ir a un pueblo donde ya había para comprar todo lo que necesitaban. Y luego usaban los burros, se usaban de burros. Los burros, pues ahí cargábamos, nos llevábamos, ¿verdad? Y de ahí cargábamos todo lo que necesitábamos para traer para el sustento, unos 4 o 5 burros cargados, durábamos 3 días para llegar a ir y venir, 3 días. Durábamos un día y nos quedábamos en un lugar ahí donde podíamos darle de comer a los animales. Y otro día nos íbamos al pueblo, comprábamos lo que íbamos a comprar, nos cargaban los burros y veníamos otra vez y nos quedábamos allí mismo, tras el lugar donde habíamos quedado. Y allí ya otro día ya cargábamos otra vez y nos veníamos al pueblo donde vivíamos, ya que hacíamos 3 días para la vuelta. And can you tell us more about your family growing up and how many siblings you had? Okay, ¿cómo era su familia cuando creció? ¿Cómo era su hogar, en su casa? ¿Y cuántos hermanos tenía? Pues éramos 8, 4 mujeres, 4 hombres. Y ahí pues yo era el mayor
Entonces yo era el que pues empecé más lo nuevo a trabajar, más chavalo, porque ahí tenían escuela, pero los maestros que estaban ahí no alcanzaban a dar nomás al primero, no salían los de primero, y el mismo ahí, primer año, y luego no podíamos estar en la escuela porque los papás de nosotros pues nos sacaba de la escuela para ir a sembrar el frijol, el maíz, o ir a ver un caballo, o una vaca, o así. Entonces no teníamos mucha escuela, yo no aprendí en la escuela casi nada, pero mi papá compró unas chivas, como unas 10 chivas, entonces y me sacó de la escuela para que yo fuera a cuidar las chivas. Y andando ahí a las chivas, pues mi mamá, pues yo quería aprender, ¿verdad? Escribir y leer. Y pues ya si me sacaban de la escuela, pues ya no podía estudiar, ¿verdad? Y pues lo que más que el maestro que estaba ahí, nada más lo que más nos enseñaba y lo que yo aprendí más fue las cuentas, las tablas, las cuentas de sumar y todo eso, porque la lectura no se me daba, ¿no? Y como pues a la mayoría andaban fuera de la escuela, así que pues, casi de la escuela. ¿No? Y allá andando, yo cuidando los chivas en el campo, mi mamá me daba un cuaderno y me ponía las letras ahí y empecé pues en lo que andaba allá, allí me sentaba a cuidar las chivas y empezaba a escribir las palabras que estaban ahí. Y así fue como empecé a aprender poquito, no mucho. Pero ya cuando ya estaba más grande, ¿verdad? Ya que no pude aprender nada, pues mejor ya no hice la escuela, ya no fui a la escuela. Ya cuando empezaron a traer maestros ya de más alta, de más alta, Grados. ¿cómo se dice? Grados. Que saben más. ¿No? Entonces pues yo ya me daba vergüenza ir a la escuela porque estaba grande, tenía mis 10 años y pues ya no me gustaba ir a la escuela. Entonces ya me salí, me iba a trabajar, porque a veces nos ocupaban allí parientes allí que fuéramos a ayudarles a hacer esto y lo otro, ya nos pagaban un poquito, pero pues, era una vida de pobre, no teníamos ni para salir nosotros a paseo, pues no teníamos con qué, porque pues no de dónde agarraban, hay que nos la llevaban nomás ahí en el pueblito ahí, nos crecía, empezaron a salirse mucho a casarse y pues unos se salían para otro lado y otros para otro. Pero con el tiempo ya empezaba a meter caminos para hacer carreteras para muebles y empezaron a entrar muebles y ya empezaban pues podíamos ya traer mandado ya, bueno, ya no usábamos mucho los burros, nomás para ciertas cosas, ¿verdad? Y para caminar, pues nosotros todo el tiempo un caballo o un burro y así nos manteníamos en ellos. Y a cuidar las vacas y allí pues seguimos hasta que yo crecí, ¿verdad? Ya a los 18, el presidente en el municipio donde éramos, nos obligaba a que fuéramos a cumplir con los 18 años para hacer marchas, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Como para disciplinarnos pues marchando como soldados, ¿verdad? Sí. Y pues yo fui y cumplí, ¿verdad? Y ya me saqué una tarjeta que le dan a uno donde cumplió ya con el gobierno, ¿verdad? Y ya podíamos salir a otros lugares, ¿verdad? Y en esos años
pues nosotros deseábamos venir para acá, pero tenían que sacar una cartilla, ¿verdad? Y pues ya cuando yo agarré mi cartilla para poder matricularme para venir aquí a Estados Unidos, sacar un permiso y todo eso, porque venía mucha gente a trabajar aquí con esos permisos, trabajaban un mes, 3 meses y ya los devolvían para atrás y luego volvían otra vez, y yo que ya venía también a conocer, pero ya cuando yo ya agarré todo eso a los 20 años, o 18, a los 20 años ya no se acabó ese, ¿cómo se decía? Nomás que ya me olvida ¿Permiso? todo. ¿Eh? ¿El permiso? Sí, pues ya no daban permiso, ya no podían entrar para acá la gente ya. Entonces ya un tío que venía él para acá, aquí a Estados Unidos, y iba y venía, pero ilegal, ya cruzaba por donde podía, ¿verdad? Y me invitó, ya tenía yo ya los 20 años, pues ya estaba yo más grande, porque ya quería salir yo de ahí para hacer algo, conocer y todo eso. Y sí, él me dijo, vámonos, ¿no? Yo te llevo. Para eso ya vivía una tía mía aquí en Pisco. Vivía pues más bien estaba en Juárez, pues una frontera, y de Juárez arreglaron y se quedaron en Texas, y allí se fueron a Nuevo México, y ya de Nuevo México se vinieron para acá, para California, y fue como como el 65, 6, 7, por ahí 77 que yo vine, ya ellos estaban aquí, ya llegué con mi tío y llegamos aquí con mi tía. Ahí estuve, fue cuando ya empecé a trabajar aquí en la labor, que pues no tenían nosotros, no sabíamos más que la labor. Entonces ya allí empecé a trabajar, nos pagaban en ese tiempo, nos pagaban 1.20 la hora, así es que no sacábamos mucho, unos $15 al día o menos, pero también estaba todo más barato. Y ya ahí poco a poco fuimos trabajando. And can you tell us, remind us how many years you lived in Mexico and what year you came to the United States? ¿Cuántos años vivió en México y qué año dice que se vino para acá? Pues sí, yo me vine, tenía 26 años cuando me vine yo para acá. Y entonces de los 26 yo llegué aquí el 68, parece, 68, ¿no? Por ahí, el 68, o 66, 67, 68. And can you share with us more about that transition when coming to the United States? What were you looking forward to? So, cuando se vino de México para Estados Unidos, ¿cuál fue su transición? ¿Cómo fue cuando vino para acá? ¿Cómo fue esa experiencia viniendo para acá a comenzar de nuevo? Pues la experiencia de venir para acá, pues es que teníamos que pagarle a decíamos, un coyote, que era que nosotros pasábamos por el alambre, ¿verdad? Brincando el alambre para este lado, y allí el señor, el coyote que le decíamos, nos echaba en un carro y ese nos movía hasta donde nosotros veníamos. Okay, and can you share a little bit more about building your family and your family growing when you got here and what that looked like? ¿Cómo fue puede decirnos cómo fue cuando comenzó a hacer su familia? Bueno, pues ya estando yo aquí en Paisley, allí trabajando en el campo, que fue cuando empecé a trabajar en el campo, que me llevaron para allá. Y ya María estaba aquí, mi esposa, y ella estaba trabajando allí mismo, en el mismo rancho donde yo fui, allí estaba trabajando también ella.
y ahí nos conocimos, ahí empezamos a trabajar con ustedes, porque nos formaban, en cada surco nos ponían como tres personas, un empacador y dos pescadores. Entonces a mí me pusieron junto con ella, pero yo no sabía piscar la uva, ¿verdad? Todavía no sabía piscar la uva y cuál era la que estaba madura y cuál era que no, ¿verdad? Y como era el comienzo, era una fruta que se llama la tamso, y esa es verde todo el tiempo, está verde, pero ya cuando se madura, pues tiene que saber cuándo está madura para no ir a cortarla verde. Entonces ya había veces, pues uno cuando empieza, pues empieza a echar mala, empiezan a regañar, empiezan a gritar y todo eso, ¿verdad? Y uno poco tímido que no sabe lo que está haciendo, pues se pone uno nervioso, ¿verdad? Y menos va a aprender porque se pone nervioso y ya no haya, ya para ver a los racimos, y para mí pues todos eran iguales, no los miraba diferencia de nada. Hasta que un señor me dijo, ¿verdad? Dijo, mira, cuando veas el racimo, mires, ve cómo está colgada así, ¿verdad? El racimo, que esté poco café, esté poco café el, el tronquito, dice, esa es la que está buena. Pues esa fuerza y la fuerza, pues me hizo trabajo, pero con el tiempo ya aprendí y gracias a Dios que seguí ahí. Yeah, and can you share with us too? I know when we talked earlier, you talked about the strike in the 1970s, and that eventually led to meeting Cesar Chavez and going to Detroit. What was that like for you? ¿Cómo era su experiencia cuando comenzó a trabajar con César Chávez y cuando fueron a Michigan? Toda esa experiencia, ¿cómo fue para usted? Bueno, para mí fue una experiencia muy grande, muy buena, porque a ella nos daba consejos, nos decía qué era lo que teníamos que hablar, cómo comunicarnos con los trabajadores, porque pues era con los que teníamos que hablar, porque cuando íbamos a los files, pues ellos estaban trabajando allá adentro y uno acá afuera, pero de qué manera podíamos hablar. Muchas veces nos decía, bueno, miren, cuando ellos vayan a salir, preséntense con ellos y hablen con ellos y díganles por qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos haciendo esto. Y todo eso nos explicaba la manera de que podíamos hablar con ellos, a poderlos convencer, porque los que estábamos trabajando ahí, que ya sabíamos, nos echaron para afuera y metieron gente de otro lugar, como antes había contratistas, gente contratista que traía mexicanos y de todas razas por otros lados, por otros ranchos. Entonces esos mismos contratistas vinieron y metieron ahí toda su gente a trabajar. Y pues ya después, como vieron que estaba muy fuerte la competencia, empezaron a traer policías o ocupaban gente que nos cuidara ahí para no poder entrar para adentro a hablar con ellos, porque teníamos la chance de entrar con ellos, pero sin que nos viera el mayordomo o algo, porque nomás nos veía el mayordomo o algo, luego nos echaba para afuera, no podíamos hablar mucho. Y con ellos no podíamos hablar tampoco porque pues salían y se iban y ya no sabían ni dónde vivían ni nada, solamente ahí. Pero empezó a haber violencia, mucha violencia. Entonces mismo César Chávez dijo ahora, todos, dijo los que gusten, no dijo que todos, dijo los que gusten, dijo nos vamos a irnos a las ciudades, allá donde está vendiendo la fruta, donde está llegando todo el producto de aquí, y hablar con la gente allá por las tiendas donde están vendiendo. Y así lo hizo. Entonces ya unos salían para diferentes estados, no todos juntos,
tenía una cuadrilla, ¿verdad? De, por ejemplo, así unos 10 o 20 para un lado, otros para otro lugar, así. Y a mí, pues, me gustó ir a Detroit, que estaba lejos, pero pues quedan, ya salí de ahí. Y sí, gracias a Dios, allá fuimos y empezamos a hablar con la gente en las tiendas o en lugares donde había comunidades que se juntaban y ya les íbamos a explicar ahí por qué andábamos nosotros allí, que porque estaba, pues, no nos costaba, como nos dice, no podíamos trabajar como era debido, no teníamos derecho a nada, ni a hablar, ni a discutir o pedir algo que nos dieran, que necesitaran, y hablar con ellos, y que pues eran las razones que dábamos ahí. And can you share how many years, and maybe if you could share what exact years you were a farm worker? Ok, ¿cuántos años estuvo trabajando en eso? I'm sorry. Y cuál años? Oh, ¿y cuál año? O, ¿Cuántos años y cuál año estuvo trabajando en el field? en el Haciendo fin, todo o eso. en la labor o En la la labor. Bueno, pues cuando yo vine aquí, pues como le dije, fue 67, pues desde ese año empecé porque pues, sí, pues, apenas llegué ahí aquí y luego nos fuimos a trabajar. Entonces ahí duramos unos años que pues, cuando nos fuimos a Michigan, allá duramos como 5 años por ahí para volver otra vez. Y pues de allá que estuvimos allá, volvimos para atrás y ya cuando vinimos aquí, pues empezamos otra vez a trabajar. Yo dejé de trabajar cuando tenía 75 años. Entonces ya dejé de trabajar, ya. And in the farm labor movement too, um, can you share a few challenges, but also a few of the biggest successes? Ok, cuando estuvo trabajando en el FIC, ¿puede decirnos lo que era más difícil para usted en ese tiempo y también lo que era algo positivo que salió en ese tiempo que estuvo trabajando en el FIC? Bueno, lo difícil era entenderse uno con los rancheros o con los mayordomos, con los que les dirigían ahí, que ellos fuera más difícil porque no había mayordomos un poco duros y a veces querían hacer lo que ellos querían, porque, casi que obligarlos a hacer las cosas. Pues ahí batallaba uno porque no había para dónde moverse. Y se salía de allí, se iba por otro lado, casi era lo mismo, porque estaban los mayordomos estaban más a favor del ranchero que de uno. Uno si cometía cualquier error, luego lo castigaban, en vez de enseñarlo o decirle qué le podía hacer o esto y lo otro, nos apartaba ya, nos decía usted ya no pueden trabajar aquí. Y había lugares donde pues está lejos, nosotros íbamos de Pisley hasta Bakersfield a trabajar, a Arvin, por todas partes. Y cuando nos paraban, pues ahí teníamos que estarnos sentados ahí. O sea, había veces que en la mañana, no, luego que llegábamos al trabajo, que nos reunían, nos reunía el mero, el que dirigía todo. Y lo primero que hacía, váyanse y me traen un racimo cada uno. Cada uno va y corta un racimo y me lo traen aquí. Entonces ahí era el problema, que yo todavía no sabía cuál era la buena y cuál era la mala. Salía uno con el racimo y por cada quien se lo llevábamos y él lo iba a chequear. Y si no estaba bien, entonces lo pasaban para un lado. Y así ya cuando todos llevaban su racimo y ya dijo cuáles están bien y cuáles no,
Ya después metía para adentro a darnos clases que primero igual tienes que hacer así y si no lo haces tienes que irte para tu casa y ven puros amaños, ¿verdad? Puro amagarlo a uno, como forzando que a fuerza tiene que hacerlo, aunque fuera nuevo. Pues para uno nuevo era peor, no sabía uno ni lo que iba a hacer. Pero poco a poco fui aprendiendo hasta que le agarré y ya después pues ya no batallaba, ¿verdad? Para pescar ya, ya nunca nos tenían una carretilla, teníamos que sacarla. Si, si querías avanzar para hacer cajas, porque teníamos también un límite de que cajas que hacer, entonces tenías que sacar las dos manos aquí, llevarla y luego volver y llenarlas otra vez y volverlas a llevar. Pero se pone uno también a ver, trabajar así. ¿Cuáles cosas positivas tuvo que Positiva. salió de ahí? No, ¿Qué lograron? mande. Logros. No, pues sí, porque lo que pasa, el lado positivo es que, pues, ya cuando uno aprende todo, ya empieza a sentirse mejor, a tratar de que todo esté bien y pues ahí va poco a poquito hasta que ya uno ya, gracias a Dios, que todo esté bien y empezamos a tener familia, ¿verdad? Nos casamos en 68, 68, 69 por ahí. Ya de ahí pues ya trabajamos mejor, ya empezamos a seguir adelante y poco a poco a criar a los hijos y a regañones y ahí las tuvimos y mire, todavía hasta la fecha ahora ya estamos gozando de lo que sufrimos también, pero también estamos gozando ya. And I know when we talked earlier too, you brought up 40 acres and how United Farm Workers Organization um, were products, good products that followed the good strike and work and everything that farm workers did. Do you want to share anything more about 40 acres and ¿Quiere hablar algo o decirnos algo de cuando estaban los 40 acres o trabajo con la unión? Cosas Bueno, positivas que salieron de eso fue lo principal, fue lo que nos dio más vida para seguir adelante, porque ya teníamos apoyo, ya no era nomás decir el patrón, decir nomás esto se va a hacer, no, ya ahí iban a ver si realmente tenía el derecho de hacerlo. Y con ellos pues ya empezamos a trabajar más a gusto, ya teníamos un break trabajaba por como 3 horas y agarrábamos 15 minutos a la hora de la mañana al lonche. A la hora del lonche pues salíamos y lonchaban, nos volvían a trabajar y ya a las 2 horas de estar trabajando otra quebrada de otros 15 minutos y hasta que salíamos ya no era igual, ya no lo estaban a uno puchando, ¿verdad? Las cosas. Y de ahí para acá, pues gracias a Dios, todo estuvo bien, todos trabajamos hasta que ya dejamos de trabajar. Yo trabajé todo el tiempo en la labor. And maybe can you share a little more? You shared earlier that while you were getting towards retirement, you saw other cultures and groups come to do farm working. Can you share more about those different groups of people? ¿Puede hablar de las otras culturas que vinieron a trabajar en el field? ¿Cómo? Antes, otras culturas, como otros Como Filipinos. o árabes. Sí, estábamos todos juntos ahí, ya era filipinos, también había árabes, porque en ese año, en ese tiempo había mucho árabe, y pues todos ya eran trabajando todos juntos en compañía. ¿Sí? Yeah. And did you notice different
treatment to them? Because he brought up that they couldn't get married, the Filipinos couldn't get married. How did he feel about that? Oh, okay, so cuando trabajaban allí, a ellas les daban preferencias a ellos o cómo los trataban a ellos, porque como estaba diciendo que no se podían casar o algo así. ¿Quiere hablar más de eso? De la no, pero eso es, y ya y cuando yo vine aquí, ya ellos ya había muchos que ya no estaban en el campo, ya se habían casado y que ya tenían casas ellos, familia aparte, ya casi eran unos cuantos que estaban en los campos. Y ya pues yo creo ya para los 70 ya no había casi, ya habían cerrado campos, ya estaba todo por fuera, ¿verdad? Y pues la unión nos ayudaba mucho porque de allí, si necesitábamos algo, pues como por la unión agarramos teníamos ya dónde ir al doctor, ya teníamos pues, muchos beneficios que nos daban ya con la unión, ya teniendo la unión, agarramos muchos beneficios, nos enfermábamos, o las mujeres que tenían niños ya podían ir a las clínicas de la unión, porque también tenía clínica, una clínica, todo, ya era más, pues más tratable con las personas, con los otros niños. Los bacheros ya no podían meterse mucho también con uno, porque ya sabían que pues, ahí había quien nos dirigiera también, o si hacían algo malo, pues la unión nos iba a apoyar. And can you share a little bit more about his life now in Pixley and where his kids and family are? ¿Quiere decirnos más cómo está ahorita su vida en Pixley? ¿Cómo están sus hijos? Ahora, en Pues, este tiempo. No, en ese tiempo En no. este tiempo, ahorita, ahora. Pues, porque al principio Pixley era un pueblito que había pocos mexicanos, había mucho las razas negras, negritos. Mucho era lo que había más ahí en Pixley, pero con el tiempo se fueron saliendo de allí y ya empezamos a quedarnos más, a venir más gente allí hasta que formó un pueblo más de mexicanos que de otra raza, o sea, de gente latina que venía del lugar. Y está muy bien porque pues ya y empezamos ya a construir nuestro hogar, como lo dijo María, ya construyendo nuestro hogar, pues ya más a gusto, los hijos ya tenían donde quedarse, porque antes de eso pues vivíamos nomás así rentando casitas chiquitas y pues ahí todos amontonados, los hijos, y ya cuando ya hicimos la casa, pues ya nos sentimos más a gusto. And I think one thing that seemed to be very important to you earlier that you shared too was kind of the topic of Cesar Chavez too, and kind of how the world is, changing its views on one person who's a part of a movement that you all were a part of. What are words to share to the public about the movement that he was a part of, and figures like Cesar Chavez and others? Así que ver cómo ve que ha cambiado todo lo que ha hecho la Unión Campesina con César Chávez, qué cosas ha cambiado y qué cosas quiere usted
decirnos de parte de eso que era como a la raíz, ¿no? La juventud, de ¿Cómo lo qué? que ha hecho César Chávez o otros líderes que han hecho lo mismo que Pues mire, César Chávez hizo mucho por la comunidad y, y nos ayudó mucho al campesino. Por el campesino aprendimos a defendernos. ¿Cómo podemos defendernos? No digo en manera de trabajo, ¿verdad? Porque no tienen derecho los rancheros no tienen derecho de maltratarnos, no tienen derecho de corrernos nomás así porque quieren. Tienen que tener una razón que buena que sea buena para podernos despedir, porque si algo está mal, el ranchero va a tener que responder por eso. Por ahí nos ayudaba, tenían abogados para que nos defendieran en caso de que necesitábamos de, pues, algo, ¿verdad? Que nos estaban haciendo mal. hay otros líderes que también estaban haciendo algo lo mismo. Sí, había líderes que Otros líderes que conoció en ese tiempo también. sí, abogados también tenían, todos tenían, o sea, en la unión todos había, todos tenían. What was when, because he lived in Pixley and surrounding cities, right, where there was a lot of agriculture, farm workers too. Was there, did they have any relationship to Fresno? Que cuando trabajaba en el FIL, la agricultura, hay gente que conocía que tenía una relación con alguien aquí en Fresno, que vivían aquí en Fresno. O Cuando trabajamos, ¿cómo no? cuando trabajaba había gente que era de Fresno o algo de Fresno, o venían a trabajar acá en Fresno, no conocía a nadie. Trabajo, Did they travel to como Fresno? O trabajo, usted vino para Fresno a For any trabajar, reason? para cualquier razón venían para Fresno. o que vinieran a trabajar. Sí, pues a ver cuánto teníamos que hacer, pero a trabajar, dice. No, No, not sí. just work, lo que sea. No, todo. sí, venía sí, yo aquí a Fresno, veníamos aquí cuando teníamos, por ejemplo, que tenían que sacar un papel de la migración o sacar un papel ya sea de migración mexicana o migración de la migración americana, ¿verdad? Y teníamos que ir a México, pues tenían que venir a sacar un permiso aquí para poder salir a México. Maiga hubiera sacar un permiso para pasar a México y luego pues a la mexicana pues tenía que traer un pasaporte mexicano de México también para poder pasar para allá, porque ya con el americano pasamos para acá, pero con el mexicano pues ya no teníamos una vez que También venía otras cosas, ¿no? Para Fresno. ¿Ah? También venía para otras cosas para Fresno. No, para Fresno, Como para a pasear. pasearnos. En Bien, el aquí no me entiendes, ¿eh? Fulton, ¿no? ¿Cómo? Fulton, ¿no? Sí, no, pues, Era por aquí. mira, aquí había muchos lugares donde traen a ustedes, los traían a un lugar que está por allá, ya hace mucho que no, Sears. donde venían a bañarnos, ahí para afuera, y poquito más allá de Fresno, ¿no se acuerdan? O recientemente. Oh, ¿Cómo se llama, madre? sí, igual. I know what Hay agua allí y los traían para que viniera a pasear, así que a veces yo creo venían como unas 2 veces aquí a Fresno a pasear. También acá a la tienda, ¿no? Y luego las tiendas que hay. Sears, ¿o La qué era? JCPenney, no sé si todavía estará, había una JCPenney, ahí nos metían o que otra cosa también. Pues, sí, venían a negocios también. Pero, pues, digo,
What lessons have you learned about your life that you would want the younger generation to know? ¿Qué experiencias ha aprendido en su vida que quiere que la generación joven aprenda o que le quiera dar un mensaje? Bueno, para mí, que la generación aprenda a respetar, a tratar bien a los demás, no andar metiéndose en problemas, de pensar malas cosas, de hacer esto y hacer lo otro, sino que, pues, que estudien y que agarren una carrera para que no sufran, para cuando estén grandes o se separen o se casen o sepan ya de qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer, a formar su vida. Eso me gustaría a mí que todos fuéramos así. Porque ya ves que hay muchos que quieren agarrar la vida fácil y no es así, porque tiene uno que aprender a respetar, a tratar con cualquier persona, tratar bien, tratar con ellos, hablar, platicar, buscar un trabajo donde puedan hacer su vida para cuando ya estén grandes, pues ya no van a batallar. Estudiar, el estudio es el principal. Porque uno cuando no tiene estudio batalla mucho porque no puede comunicar ni con gente ni con nadie. Yo para aprender, yo aprendí como a los 16 años a empezar a poner mi nombre y hacer todo eso. Porque las escuelas allá eran nomás el primero. Y a veces yo tenía maestros que llegábamos allí y pues como ya lo conocía, a él le gustaba contar muchos cuentos. Y luego le decíamos, pues cuéntenos un cuento, a veces una historia o algo ahí. Ya se ponía ahí en la brava y nosotros ahí, y a oírlo, y encantados de la vida. Ya no podía, yo no sabía ni escribir, ni poner mi nombre porque no aprendí. Yo ya lo aprendí todo, casi aprendí aquí, porque aquí ya tenía que hacer cartas para mandarle a mi padre, a mi madre, a ver cómo estaba y dónde estaba. Entonces ahí empecé a escribir y fui a la escuela cuando salía al trabajo, me iba en la tarde 1 hora o 2 horas a las clases de español ahí porque tenía que aprender primero español porque el inglés no me pasó a mí por la mente nada. Poquitas palabras, pero no sé hablar inglés. Y ya aprendí a escribir, aprendí a leer, no muy bien, pero sí ya leo, me dirijo, ya me comunico más. Ujú. Cuando un tío mío me dijo, ¿quieres irte conmigo para Estados Unidos? Y le dije yo, sí quiero. Le dije, pero ¿con qué me voy? No tengo dinero. Pues dile a tu papá a ver si te ayuda, ¿verdad? Y dije, bueno, pues le voy a decir. Y le dije a mi papá, le digo, quiero que me dé permiso de salir, porque allá eran muy estrictos los padres. Uno todavía de 25 años lo respetaba como si fuera niño todavía. Entonces tenía que pedir permiso, que si me dejaba y todo. Era la mentalidad que nos metían a nosotros. Y entonces ya hablé con mi papá y me dijo, pues, ¿qué vas a hacer? Pues, a ver si trabajo allá y vas a hacer algo. Que si Dios me da licencia de llegar allá y puedo hacer algo. Entonces me dijo, no, ¿qué vas a hacer? Aquí tienes trabajo, aquí estás trabajando. Pues sí, le digo, pero pues no, con usted no gano dinero. No gano dinero así porque para comprarme yo una pantalón, comprarme una camisa, estar así. Dijo, nomás lo que
usted nos da para eso, y pues para 8 de familia y nosotros, y sin dinero que casi no hay. Pues bueno, pues no, dijo, pero y yo no te puedo dar nada. Si quieres irte, pues a ver cómo le haces. No le digo, nomás deme permiso, porque teníamos, pues era muy estrictos allá, que para todo lo que tenía, si iba a salir, tenía que pedir permiso a él. Si él no nos daba permiso, no podíamos salir. Pues entonces me dijo, bueno, dijo, tú sabes, yo te dejo ir, aunque yo no quiero, pero yo no le digo, nomás denme permiso. ¿Con qué te vas a ir? Con mi tío Jesús Manuel. Ok, está bueno. Y nos venimos, y ahí en el pueblo ya donde le digo que allí ya había movimiento ya había para moverse uno en los camiones, todo. Y ya le dije a mi tío, ¿cómo crees usted que no? Habla tú con un señor que yo conozco, se llama Juan, don Juan. Dijo, mira, ese te puede prestar, puedes venderte un animal y él te lo va a comprar. Y entonces, y ahí fui con el señor don Juan, le dije, mire, y ya les compraba el cerro chiquitos, bueno, sin nacer todavía, a que los entregara uno a tantos meses de nacido, ¿verdad? Entonces, y yo pensé, dije, bueno, pues ahí le voy a vender un becerro con tiempo. Y le traté el asunto, y sí me prestó el dinero para venirnos para acá. No era mucho, pero sí entraban. Porque el coyote que nos iba a levantar de este lado, él era conocido de mi familia aquí, de los tíos que tenía aquí, y él no nos iba a cobrar luego hasta que no trabajaran y pagaran. Entonces con ese dinero llegué a la frontera, y pues ya pasamos para acá, ya él nos trajo aquí al lugar, a Pisley, y allí ya cuando empecé a trabajar, ya que conseguí el dinero, entonces le mandé a mi papá, a mi papá allá, el dinero para comprar un becerro, para cuando él fuera a recibirlo ya lo tuviera en la isla. Y ese fue de la manera que yo vine aquí. Y gracias a Dios hasta ahorita todavía estoy aquí.